¿no? ¿Les parece que efectivamente Chile es un país guerrero o esto es más bien una construcción mitológica Cristóbal García Huidobro? O sea, yo no creo que existan naciones guerreras en el sentido estricto, al menos en el mundo moderno, quizás los espartanos en el mundo clásico, pero países guerreros, esencialmente guerreros, no creo que haya una nación dedicada al ejercicio de la guerra. Tiene que ver más también con, como lo que decías tú, quizá una construcción de un ideario respecto al poderío de un país determinado. Los prusianos en su momento también decían que era una nación guerrera y eso se demostró en algún momento precisamente por la pericia de sus militares y cómo abrazaron la tecnología también en el siglo XIX para fortalecer sus ejércitos. Pero yo por lo menos no creo que podríamos decir que Chile es un país guerrero, digamos, porque, como te decía, no hay una nación, menos la chilena, que esté dedicada al ejercicio de la guerra como su fin. Roberto, ¿cómo las guerras, los conflictos bélicos en los que ha participado Chile han ido construyendo nuestra identidad nacional, según tu punto de vista? Bueno, yo creo que han sido fundamentales para esa identidad. Y en el tiempo, si hacemos un recorrido muy rápido, especialmente la guerra de la independencia, y donde se empieza a formar realmente el sentido de patria. Y aquí nuestros panelistas hay muchos expertos, digamos, en todo ese periodo, digamos, de la historia, porque han estudiado profundamente cómo se va formando esta idea de Chile no un reino de España, sino un Chile independiente con un espíritu propio como nación propia. Enseguida, posteriormente, las guerras que vinieron, la expedición libertadora al Perú, desde ese punto de vista, quizás fue un aspecto más bien negativo, si uno lo puede analizar desde ese punto de vista, ya que generó una especie de rechazo a una aventura en el Perú, debido a que afectó notablemente las arcas y al final terminó por abdicar de don Bernardo O'Higgins, producto de que los recursos, fuera de otras razones, muchas que hay, así que, pero ahí nos saltamos a la Confederación Perú-Boliviana, y ahí sin lugar a duda que los chilenos combatieron con mucha fe al lado de sus amigos peruanos para que la amenaza que significaba el general Santa Cruz, digamos, terminara. Y ahí nace la canción de Yungay y una serie de elementos que van forjando profundamente este sentir de ser chileno. Y a propósito de la primera pregunta de país guerrero o no país guerrero, yo creo que los chilenos en general son buenos soldados. Eso no quiere decir, y ahí me sumo a lo que decía, perdón tu nombre, a Cristóbal, en el sentido de que en Chile no anda buscando guerras, sino que necesariamente cuando se enfrenta a esos momentos, lo hace con una fuerza notable. Un contrapunto lo hace el profesor Pinto, porque lo hablábamos en los pasillos del canal. Yo le pregunté, ¿somos un país guerrero, profe? Y él me dice, más que guerreros, somos un país agresivo. ¿Por qué me decía eso, profe? Eso era fuera de cámara, sí. Perdón, cometí una infidencia. Claro. A ver, no, yo quisiera hacer un matiz a lo que se ha dicho acá. Chile durante el siglo XIX estuvo involucrado en muchas guerras, tanto internacionales como civiles. Si sumamos unas con otras, llegamos a 8, si no me equivoco. 4 más 5. ¿Sí? 9. Entonces, bueno, yo no separaría la expedición al Perú de la guerra de independencia, creo que es parte de un mismo proceso, pero son detalles, ¿no? Entonces, es un país que vivió muchas guerras, pero no fue el único, porque en ese siglo XIX todos los estados latinoamericanos se estaban formando. Es un periodo donde hay mucha incertidumbre en cuanto a los límites y fronteras, hay mucha consolidación de estados nacionales, y eso lleva a muchas fricciones. Entonces, todos los países latinoamericanos fueron guerreros en el siglo XIX. Todos estuvieron involucrados en muchas guerras, y algunos en guerras permanentes, ya sea civiles o exteriores. Entonces, si vamos a hablar de países guerreros, toda América Latina lo fue el XIX, pero en el XX, afortunadamente, casi no hemos tenido guerras exteriores, con un par de excepciones, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra como experiencia para la sociedad chilena y en general para la sociedad latinoamericana es algo bastante remoto desde hace más de un siglo. Entonces, país guerrero en el XIX tal vez, pero no el único. Todos lo éramos. En el XX no lo sé. Sí. ¿Armando? Yo me lo voy a jugar. Chile es un país guerrero. El mito fundacional de la guerra surge en la guerra de Arauco
que no duró 3 siglos, pero duró un siglo completo. Se instala con la Araucana, que es mitad novela, pero también tiene parte de historia, y los chilenos se ven así como guerreros. Además, como bien lo sabe Roberto, Chile es el primer país con un ejército profesional en América, y eso también genera una frontera de guerra permanente que hace que el pueblo chileno esté entrenado para la guerra y vea en la guerra un formador de nacionalidad. Y en el siglo XIX, como bien dice Julio, Chile es un país militar y exitoso. Quiero decir que mientras Argentina perdió la mitad de la población y el territorio después de la independencia, Perú terminó el siglo XIX tan pobre como lo empezó, Chile terminó con su territorio duplicado, terminó enriquecido y gracias al éxito en buena parte de su guerra que aseguraron los recursos de los cuales hasta el día de hoy vivimos. O sea, Chile en el siglo XIX fue un pueblo guerrero, pero eso no quiere decir, y ahí está yo creo el punto, que ha sido un país militarista. Y por suerte esa experiencia de guerra del XIX no se replicó en el siglo XX y hemos vivido realmente un extraordinario siglo de paz después de un siglo tan violento como este 19 que están comentando aquí los amigos. Fernando, ¿cómo cambia la perspectiva diplomática frente a un siglo XIX muy bélico versus un siglo XX más calmo? Bueno, mira, también marcando algunos matices con aquí lo que han expresado los colegas, para llegar a la pregunta que me estás haciendo. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿ya? Partiendo de la pregunta inicial, si hay un país guerrero o no, ¿ya? Yo creo que, sin duda, Chile, por sus características, de haber sido una capitanía general, ¿no es cierto?, en el tiempo de la colonia, de haber tenido, como dice el profesor, el primer ejército permanente a raíz de que era una zona de frontera, ¿ya? La frontera, ¿no es cierto?, del Imperio Español por el sur, era paso de piratas porque venían por el Cabo de Horno, por el Estrecho de Magallanes. Entonces, sin duda que el ejército, la labor militar en Chile es muy temprana y incide en el proceso de construcción de la sociedad, ¿ya? Eso es un hecho, ¿no es cierto?, histórico. Pero de ahí a plantearnos que es un pueblo guerrero, yo creo que ahí ya entramos más bien en el campo de la mitología y de lo que son las construcciones de la construcción del Estado-Nación moderno, que se construye sobre una base de determinados hitos, ¿no es cierto?, fundacionales que tienen que llevar a la necesidad de construir lo que es el Estado-Nación. O sea, ¿qué es el Estado-Nación de Chile, a diferencia del Estado-Nación argentino, a diferencia del Estado-Nación boliviano, peruano, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se va construyendo, ¿no es cierto?, una suerte de imagen, ¿ya?, y que define las características culturales, ¿no es cierto?, sociales, etcétera. Entonces, yo creo que Chile tuvo una característica, se consolidó rápidamente como Estado, ¿no es cierto?, tempranamente, mientras Argentina estaba con procesos políticos bastante inciertos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurría con Perú, lo mismo ocurría en distintos países de la Iberoamérica, lo que había sido la colonia española en América. Chile rápidamente se consolidó y tuvo una élite, en ese sentido, relativamente más homogénea, ¿ya?, en un territorio mucho más reducido, ¿ya? Porque recordemos que Chile técnicamente iba de Copiapó hasta el seno de Reloncaví, por así decirlo, ¿no es cierto? Tenía más extensiones, pero por así decirlo era de más fácil el flujo, ¿ya?, de comunicaciones, etcétera. Entonces Chile sí se consolidó rápidamente y indudablemente tuvo con una fuerte impronta militar, ¿ya?, por sus condiciones. Y quizás eso va a haber favorecido. Entonces, eso como primer aspecto, ¿ya? Y como dice el profesor, fue un proceso de formación de la nación, o sea, fue un proceso ya que Chile lo terminó mucho antes que otros países, ¿ya?, mucho antes que Argentina, por ejemplo, en su consolidación interna. Y eso yo creo que también influyó en, bueno, como te digo, en tener una élite, ¿no es cierto?, relativamente más homogénea, ¿ya?, o rápidamente las diferencias que existieron interélite, por lo menos se solucionaron militarmente de manera rápida. En la batalla del Ircay, cuando los pelucones derrotan a los pipiolos, los intentos federalistas fueron rápidamente derrotados, o sea, se instaló una élite que logró darle coherencia y bastante construcción a este Estado-Nación en formación moderno que se consolidó durante el siglo XIX.